Los ángulos lo podemos definir como una figura formada por dos elementos unidos por un extremo. ¿Ah? Vamos a graficarlo. Pepito viene y nos dice, ¿cuáles son las partes de un ángulo? Bueno, aquí está. Los dos lados, lado A o, perdón, lado B o, ¿sí? Vendría a ver, el ángulo tendría dos lados y un vértice. Por eso decimos que es una figura formada por dos elementos unidos, vendría a ser los dos lados, unidos por un extremo. Ese extremo es el vértice. Sencillito, así nada más. Figura formada por dos elementos unidos, dos lados, por un extremo, vértice. Así nada más. Ahora, vamos con lo que es la clasificación de los ángulos. Importante reconocer qué ángulos vemos en cada momento, en cada ejercicio. El conocidísimo ángulo agudo. El ángulo agudo podemos observar que es un poco cerrado, bueno, y parte de 0 grados hasta 90 grados. O sea, el valor que puede asumir el ángulo agudo es entre 1 grado hasta 89 grados. ¿Qué pasa si es 89? 89 grados equivale a ese ángulo. Es agudo, claro está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si vale 90 grados? Es un ángulo recto. Porque el ángulo recto solo vale 90 grados. Nada más. Nada más que pensar, el ángulo recto vale 90 grados. Genial. Ahora, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces, mide entre 91 grados hasta 179 grados. Siempre no vamos a coger los números tanto el primero como el último, ya que es menor a alfa y mayor a alfa. Si hubiera sido menor igual o mayor igual, ahí sí, pero en este caso no. ¿Sí? Ahora tenemos al ángulo llano, que su único valor es de 180 grados. El ángulo que siempre es echado, fácil de reconocer. ¿Sí? Ahora tenemos el ángulo completo. El ángulo completo es aquel ángulo que mide 360 grados, da una vuelta entera, recordando que siempre va parte de un sentido horario o antihorario. A ver, chat, quiero que participen ahora. ¿Es sentido horario o antihorario? Los voy a estar leyendo. A ver. Recuerden que el sentido horario es como las manecillas del reloj. Y el sentido antihorario sería al revés, ¿no? Obviamente. ¿Horario o antihorario? A ver, el chat está viendo. Antihorario nos dice. Carla nos dice antihorario. ¿Quién más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Antihorario. Por 2 antihorario. Por 3 antihorario. Por 4 antihorario. Y sí, efectivamente es un sentido antihorario. Muy bien, chat. Es un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque parte de aquí, de este lado del ángulo, iba así. Si hubiera ido así, perdón, así, perdón por esta línea. Si hubiera ido al revés, ahí sí era horario. Pero en este caso es antihorario. Muy bien. Y finalmente tenemos el ángulo nulo que vale 0 grados. No tiene tiene solo un lado. No tiene una abertura ni nada. Vale 0 grados. Cabe resaltar ello. ¿Sí? Ahora, pasamos a... ¿Dónde? Pasamos a un ejemplo. Acá en este ejemplo necesito que el chat esté activo porque le voy a hacer preguntitas. Pepito nos viene acá a preguntar, escribir qué tipo de ángulo es según la clasificación que acabamos de observar. A ver, tenemos un gráfico. A ver, primero el de acá. ¿Qué ángulo es? Vamos. Vamos a ver. Necesito que el chat esté activo.
¿Qué tipo de ángulo es el que acabo de resaltar? Obtuso, 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 nos dicen obtuso, obtuso, obtuso y efectivamente es obtuso. Muy bien. Ahora, el segundo, vamos, el segundo también es obtuso, perdón. Era para... Se me fue el botón, lo siento. Ahora el tercero, ahora sí ya no se me va a ir el botón. Vamos, el tercero. El tercero es, a ver, me dicen también obtuso, me dicen obtuso, más obtuso. Efectivamente es obtuso. Es obtuso. Ahora el cuarto, a ver, cuarto, quiero ver el cuarto. A su Patricia ya nos adelantó todo, a ver, vamos a chequear si está bien todo lo que ha puesto. A ver, el cuarto, quiero ver el cuarto, a ver. Agudo nos dicen agudo, agudo, y efectivamente es agudo. Muy bien. A ver, el quinto también es recto. Ahora, vamos, que este es recto. Al toque se ve que es recto, ¿sí o no? Y el último, facilito. ¿El último qué es? Es agudo, es agudo. Listo, sencillo para poder reconocer que los ángulos a vista, porque también hay problemas de los cuales es necesario nuestro amigo el transportador, ¿no? Conocen el transportador, ¿no? Para poder los ángulos, ¿no? Para ello sirve el transportador. Ahora, ¿qué es los ángulos complementarios y suplementarios? A ver, un momento, voy a tomar agüita. Listo. A ver, los ángulos complementarios y suplementarios. Quizá algunos han visto este tema, quizá algunos no. Vamos a ver. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados entre sí suman 90 grados, nada más. Son aquellos ángulos, puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de ángulos que sea, pero la suma de ellos debe medir 90 grados. Un ejemplo. A ver, ya, me voy a acercar un poco más el micro, ¿sí? Porque me están diciendo que se escucha entrecortado. Ya. Los ángulos complementarios, como repito, ¿se escucha ahora sí mejor? A ver, me confirman para seguir, si no, ¿se me escucha bien? A ver, me confirman para poder continuar. Sí, necesito que me confirmen. Sí, mejor. Del micro, del audífono cerca. Listo. Ahora, vamos. Los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos que sumados entre sí suman 90 grados. ¿Sí? Así de sencillo. Por ejemplo, tenemos estos dos ángulos. Tenemos ángulo de 63 grados y el ángulo de 27 grados. Tenemos dos ángulos. Y justamente esto, la suma de estos dos ángulos vale 90 grados. Así de simple. Los ángulos complementarios son aquellos dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. ¿Sí? Así de simple. Ahora, vamos con los ángulos suplementarios. Si los complementarios sumaban 90 grados, los suplementarios, ¿sí? No sé, me están diciendo que no se escucha bien. Ah, ya. Ah, ya me confirmaron, ya se escucha bien, qué raro. Ya. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados entre sí suman 180 grados. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Si sumamos ambos ángulos, en este caso el de 135 y 45 grados, va a dar igual a 180 grados. Entonces la suma de ambos ángulos
va a medir 180 grados. Así de simple. ¿Sí? Los complementarios, sumados a ambos ángulos o la cantidad de ángulos necesarios o los que se presenten, suman 90 grados. Y los suplementarios, 180 grados. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Calculamos el valor de x y determinamos si es un ángulo complementario o suplementario. Primero, primer gráfico. A ver, se presenta este primer gráfico y vamos a ver si es un ángulo complementario o suplementario. A ver, suplementario. Suplementario, chicos. ¿Cómo vamos? Suplementario. Así es, suplementario. Entonces la suma de los tres ángulos debe ser de 180 grados. Tenemos la resolución que es 60 grados más x más 45 igual a 180 grados. Y si sumamos y resolvemos, tenemos que 60 más 45 va a ser 105, más x es igual a 180. El 105 que es positivo, este 105 que es positivo pasa al otro lado negativo y va a ser 180 menos 105, va a ser 35. Esa es la respuesta de nuestro primer ejemplo. Hay una pregunta, ¿no? Dice, profesor, una pregunta. ¿Cómo se llaman o existen algún tipo de ángulos que sean más de 180 pero menor de 360 o no? Yo tengo entendido que ángulo completo, bueno, también le llaman a ese tipo de ángulo que me acabas de mencionar. Si más no me equivoco, quizá tenga un nombre, pero lo conocen como el ángulo mayor de 180 y menor de 360. No sé si tendrá un nombre. Si tiene un nombre, lo ponen en el chat, porque ahorita yo no recuerdo de que tenga un nombre como tal. Yo lo conozco como, si mide, por ejemplo, 270, es un ángulo que es mayor de, o pasa el ángulo llano y menor de media vuelta. Eso es lo que yo, como que es lo que tengo entendido, ¿no? Así, si encontramos el nombre, genial. Ahora, vamos acá. Este ángulo, ya que el anterior era suplementario, el de acá es complementario. Fácil, sencillo. Ahora tenemos el 53 más x va a ser igual a 90 por ser complementario. Sencillo. X va a ser igual a 90, el 53 que es positivo, porque recordemos que acá siempre hay un más, va a pasar al otro lado como negativo. Entonces, va a quedar que x es igual a 45. Entonces la respuesta de nuestro segundo ejercicio es 45 grados. ¿Sí? Listo.